Hola, ¿cómo están? Esta es la entrega final de estos videos cortos para nuestro proyecto del curso y en este voy a tratar de recoger los elementos centrales para la entrega final, para el memorando y la presentación. Espero esto sea de utilidad para lo que están trabajando. Simplemente como introducción, el objetivo central de este proyecto es desarrollar una estrategia de colaboración alrededor del problema de política pública que ustedes han venido trabajando. Recuerden también la pregunta central del curso: ¿en qué contexto y de qué forma es la colaboración entre actores una manera efectiva de diseñar e implementar políticas públicas? Entonces, lo más importante es que este proyecto nos va a permitir explorar en carne propia y con unos temas que ustedes han seleccionado la respuesta o las posibles respuestas a esta pregunta. Llega el momento de juntar todo lo que hemos visto en el curso y todo lo que hemos trabajado, y al final del día ustedes van a tener que entregar una presentación ejecutiva de no más de 10 diapositivas y un memorando final de no más de 4 páginas. Ya les voy a contar un poco cuáles son como unos parámetros de formato y estilo que es importante tener en cuenta. Esta nuevamente es la pregunta central. Yo quisiera que ustedes la tuvieran ahí muy presentes porque de verdad esta es la ocasión para poder trabajar y explorar esta respuesta. En el curso hemos abierto más que todo preguntas, hemos debatido, pero ustedes se van a poder formar una opinión muy concreta gracias a este entregable final. Recuerden que hemos venido entonces desarrollando unas entregas que son modulares, es como un Lego que se va armando por pedacitos. La entrega 1 planteaba la definición del problema y alternativas de solución y se basaba en la metodología de Bardach, The Eightfold Path. La entrega 2 era sobre el mapa de actores y era un análisis corto sobre una herramienta que les entregamos desde el equipo de docencia para que ustedes categorizaran actores y desarrollaran un análisis muy sencillo sobre eso. La entrega 3 era un diagnóstico del proceso colaborativo basado en el modelo de Ansel y Gash con una herramienta práctica nuevamente que les entregamos nosotros. Y por último, esta entrega final es una estrategia de colaboración que pega todos estos elementos. Simplemente para recordar, la metodología de The Eightfold Path son 8 pasos que permiten como destilar los elementos más importantes de la solución a un problema de política pública. Simplemente estamos tomando unos 3 pasos de los 8 pasos que plantea este método, que son definir el problema, reunir una evidencia y construir unas alternativas de solución. Si uno quisiera profundizar y continuar esta ruta, tendría que seleccionar unos criterios para evaluar esas alternativas, una manera de proyectar esos resultados y ver qué puede pasar, confrontar los pros y los contras de cada una de las alternativas, tomar una decisión y contar una historia de una forma visual y agradable. En este caso, recuerden, solamente estamos tomando 3 de estos 8 pasos por simplicidad analítica y para poder, digamos, cuajar bien este proyecto del curso. Ustedes ya tienen una retroalimentación inicial sobre la entrega 1, pero esta es una muy buena ocasión de volver a masticar los temas de la definición del problema. Recuerden que estamos en una discusión entre una brecha entre lo que es, entre lo que el mundo, cómo se ve el mundo hoy y lo que debería ser, entre lo positivo y lo normativo en el lenguaje de los economistas. Estos problemas son problemas difíciles de definir y de resolver, y es muy importante que este diagnóstico es la base para poder desarrollar unas alternativas de solución que realmente enfrenten el problema. Clave nuevamente recordar que el problema tiene que ser definido en términos de exceso de algo indeseable, ausencia de algo deseable o una oportunidad no aprovechada, y en general acá lo que estamos justificando es una intervención del Estado cuando el mercado está fallando. Entonces hay que tratar de precisar por qué se está justificando esa intervención. Un análisis más profundo, nuevamente aquí les voy dando unos elementos que ojalá sean de utilidad para ustedes en el futuro, pero un análisis más profundo
debería involucrar diferentes disciplinas, diferentes visiones del mundo y ya veremos, digamos, si de esas definiciones de manera colaborativa contribuyen o no, pero es muy importante poder pegar diferentes visiones del mundo para poder definir el problema de una manera adecuada. También en la entrega anterior les dábamos un poco de retroalimentación sobre fallas comunes al momento de definir el problema. Es importante que ustedes las visiten nuevamente. En general es integrar las soluciones al problema o dejarlo demasiado amplio, no encajonarlo, no ponerle suficiente evidencia al problema. Eran como son unos temas recurrentes en la definición del problema y que ustedes tienen la oportunidad en esta entrega final de ajustar. Para la construcción de alternativas nuevamente, ustedes tienen ya retroalimentación específica sobre los temas que han trabajado, pero nuevamente recordar que las alternativas son unos mecanismos para solucionar el problema que plantearon, luego tienen que estar directamente relacionadas, ser muy específicas para que sean accionables, deben ser relevantes para el formulador de política pública que les va a implementar, deben ser diferentes, es decir, mutuamente excluyentes para permitir la comparabilidad y tratar de ser exhaustiva para barrer todas las posibilidades de solución, así ustedes descarten algunas y se enfoquen en el análisis en unas pocas. En este caso simplemente vamos a estar con el statu quo, la alternativa 1 y la alternativa 2. Se vale tomar una política existente y replicarla, se vale tomar políticas existentes y modificarlas, se vale importar cosas que hayan funcionado en otras partes del mundo, se vale construir una nueva política utilizando herramientas genéricas como impuestos, subsidios, tasas, etcétera, y se vale también inventar una política de ser tratando de invitar a la creatividad y al pensamiento disruptivo. Muy importante no presuponer unas alternativas o plantear una mucho más fuerte que las demás, porque eso va a invalidar un poco el análisis. Simplemente tengan muy en cuenta esto, repasen los tips que hemos tenido, repasen la retroalimentación y tengan en cuenta que este memorando final es una buena alternativa para volver a revisar sus alternativas de solución. En la siguiente entrega, ustedes elaboraron un mapa de actores con base en la herramienta que les entregamos, los clasificaron y plantearon algunos elementos de análisis de por qué ciertos actores quedaban categorizados donde están o digamos qué dificultades enfrentaron al categorizar. También tuvieron que hacer algunos supuestos de dónde se iban a parar porque estos análisis se pueden hacer de forma dinámica o estática dependiendo de las alternativas o dependiendo en qué situación se paren, pero entonces ese memorando ustedes lo que reflejaba era un análisis de esa matriz y esa matriz les queda a ustedes también como una herramienta aplicada. Tengan en cuenta que la entrega final, esta en la que están trabajando, debe ser autocontenida, es decir, no se vale decir una frasecita y citar la entrega 2 asumiendo que los lectores van a tener acceso como a esas entregas parciales. No, lo importante de este memorando es que sea autocontenido, entonces todos los elementos claves de análisis sobre este mapa de actores que vayan ustedes a incorporar tienen que tener contexto suficiente y potencia argumentativa. No se vale, digamos, dejar análisis a medias solamente porque usted el análisis más robusto ya lo planteó en la entrega anterior. Este es un memorando autocontenido y esa ficha del Lego tiene que quedar suficientemente bien parada ahí en la estructura. La siguiente entrega hablaba sobre el proceso colaborativo con base en una matriz inspirada en el modelo de Ansel y Gash. Ustedes clasificaban los elementos de este modelo en bajo, medio o alto y trataban de identificar unas brechas. Nuevamente entonces en esta entrega final ustedes tendrán que incorporar los elementos más importantes de esa entrega. Nuevamente no se vale citar ni llamar ese análisis porque el memorando final va a ser el producto que va a ver el tomador de decisión. Lo más importante es que ustedes incorporen los temas clave de este proceso colaborativo y de su análisis
en la entrega final. Podrán de pronto, si quieren pintar esto de una forma sencilla y ponerlo como un anexo, se vale. Ya les voy a contar un poquito cuáles son las reglas de juego, pero sí se vale si ustedes quieren pintar un poquito ahí al final. Pero lo importante es que en el memorando ustedes incorporen los elementos más importantes y que sea autocontenido, perdón la reiteración, pero es muy importante. Y por último me detengo aquí en el elemento nuevo de esta entrega. Ya hemos, en las anteriores simplemente vamos como pegando y contando una historia, y aquí al final lo que tenemos es que plantear una estrategia de colaboración. Como hemos venido hablando en clase, esto es más que todo un continuo. Difícilmente uno está parado en un mundo de absoluta colaboración o de cero colaboración. Hay unos grises, y nuevamente ese modelo de Ansel y Gash invita a una situación ideal de un proceso completamente horizontal, completamente orientado al consenso, de completa simetría para formular, evaluar o implementar una política pública. Como hemos hablado en clase, estamos en un continuo de más o menos colaboración dependiendo de las situaciones, y eso era lo bonito de esa matriz que permitía identificar dónde estamos y dónde están las líneas grises. En esta parte del memorando les planteo simplemente unas preguntas que considero muy importante resolver como remate, como el broche de oro de lo que ustedes tienen que tratar de plantear. La primera, ¿creen ustedes que es viable llevar a cabo un proceso colaborativo o más colaborativo de lo que es hoy? Es muy importante aquí toda la capacidad crítica que ustedes le puedan meter a esto, porque ustedes de pronto en este camino que han recorrido encuentran que para ese problema de política pública, con esas alternativas de solución, con esos actores involucrados y para cómo está el proceso colaborativo, definitivamente no sería viable implementarlo. Hay unas situaciones que lo están impidiendo, y en ese caso ustedes tendrían que poder contestar esta pregunta con mucha evidencia y poder plantear entonces eso en qué escenario los pone a ustedes como formuladores de esta política pública. Si sí creen que esto es viable, que un proceso más colaborativo es viable, ustedes deberían poder contestar bajo qué circunstancias podría ocurrir eso, cuáles son, digamos, esos supuestos o esos escenarios en los cuales esto sí es viable. La tercera pregunta es ¿por qué sería este proceso colaborativo deseable? Ahí me faltó esa palabra deseable. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes están planteando sobre una mejora en los outcomes de la política pública? Recuerden el modelito de Ansel y Gash, simplemente me devuelvo aquí. Estos outcomes, la hipótesis que hay detrás de todos estos modelos es que pueden mejorar el resultado de política pública, el resultado tangible de valor público que se está creando para la sociedad. Entonces, ¿cuál es esa hipótesis que ustedes están planteando? Diana Trujillo en su paper, en su video y en lo que hemos conversado en clase nos planteaba unas posibles respuestas, pero ustedes para el caso específico de la política pública que están trabajando tendrán que dar una respuesta a esto. Y por último, deberían ustedes poder contestar cuáles son los elementos específicos que se podrían gestionar para lograrlo, y ahí me refiero directamente a una estrategia de colaboración. Entonces, si ustedes creen que sí es viable llevar a cabo un proceso más colaborativo, si ustedes creen que hay unas circunstancias específicas en las que esto puede pasar, si ustedes creen que esta mayor colaboración puede conducir a una mejora en los outcomes y en el valor público que están produciendo, tienen entonces que estar en capacidad de plantear unos temas específicos, no muchos, digamos, porque por definición una estrategia implica renuncias. Entonces, ¿cuáles son los 2 o 3 elementos clave, esas palancas que ustedes pueden mover para que este proceso sí sea más colaborativo con acciones tangibles? Y en esto, digamos, no salgan del paso en este entregable simplemente por entregar el memorando y ya. Piensen en cosas a las cuales ustedes se van a poder ver enfrentados en su vida profesional
piensen ustedes que están recomendándole esto a una persona y piensen ustedes que al final de la cadena, y nuevamente pensando en el concepto de valor público, ustedes están creando valor para la sociedad. Entonces, ¿cuáles son unos temas específicos? Piensen en el modelo de Ansel y Gash. ¿Cuáles son unos temas específicos que ustedes podrían mover, alterar, gestionar, mejorar para que ese proceso sea más colaborativo? Y trácenlo, digamos, con unos objetivos y con unas tácticas concretas, de tal forma que cuando ustedes estén entregando este memorando a este formulador de política pública, sea muy clara cuál es la ruta de acción. Esto no puede dejar espacio a dudas de, sí, entonces planteé una voluntad de ser más colaborativo. Creo que ahí estaríamos en un terreno demasiado general para un formulador de política pública que necesita, que cree, digamos, según la recomendación de ustedes, que aquí se puede crear mayor valor público para que de verdad pueda llevar esto a un proceso más colaborativo. Entonces, simplemente recojan esas discusiones que han tenido a lo largo de los entregables, y la estrategia de colaboración debería estar en capacidad de plantear una respuesta a estas cuatro preguntas. Si las reflexiones los han llevado a ustedes a pensar que no es posible, deberían entonces ustedes plantear el por qué, exponer con mucha evidencia por qué no creen y cuál es el modelo alternativo. Si estamos situados en un modelo más jerárquico, entonces, ¿cómo se vería? ¿Y por qué definitivamente creen ustedes que este modelo no está logrando una mayor creación de valor público? Ya en algunos temas de estructura les planteo tanto para la presentación como para el memorando unas 7 secciones sin perjuicio de las subsecciones que ustedes quieran establecer. Lo primero es un resumen ejecutivo, que sea un resumen, no debe ser una introducción, o sea que debe contar toda la historia del memorando en un par de líneas, plantear el contexto de la política pública, en qué mundo estamos situados, plantear el problema directo, sin rodeos, las alternativas, statu quo, alternativa 1, alternativa 2, mapa de actores, los elementos más importantes del análisis que ustedes desarrollaron, proceso colaborativo, los elementos más importantes de ese análisis, y la estrategia de colaboración con la respuesta a las preguntas que les estoy planteando anteriormente. Simplemente aquí me enfoco en el tema del resumen porque he tenido esa experiencia en cursos anteriores. Miren ustedes, por ejemplo, cómo Ansel y Gash plantean este abstract, que esto es un resumen ejecutivo. Este es un memorando de 20, esto es un paper de 29 páginas, y fíjense que en un par de líneas recogen todo, no es simplemente la introducción. En el año 1900 iniciamos TRAN, no, acá está, mire, hay una introducción, están los temas que se ven, una definición de gobernanza colaborativa. Fíjense que aquí incluyen las variables clave que están enunciadas dentro del modelo y las explican un poquito. Hay aquí un hallazgo importante de ese círculo virtuoso cuando hay las victorias tempranas, y hay una conclusión. Entonces, en un solo parrafito son capaces de concretar todo lo que se está viendo. Ya ahí no hay sorpresas. Y no importa que no haya sorpresas en el resumen ejecutivo. Ustedes no están tratando aquí de crear tensión, ni esto es una obra literaria. Ustedes necesitan que en ese resumen ejecutivo el tomador de decisión, que tiene unos pocos minutos, ya quede clarísimo en lo que hay que hacer. Entonces, ustedes tienen que plantear esos 7 puntos de una forma supremamente condensada en esas líneas. Acá simplemente, esta es como una estructura indicativa, perdón lo cansón, pero digamos, si a mí me plantearan este reto, yo gráficamente lo vería de esta forma. Ustedes ya verán cómo juegan con estas secciones, si hay una que para ustedes sea más importante que otra, pero digamos, yo teóricamente diría el resumen ejecutivo debe ocupar simplemente un pedacito de esta primera página. Debe haber un contexto muy sencillo, un problema bien formulado, al punto, sin rodeos, con la evidencia que lo soporta. Debemos hablar aquí de las alternativas de solución,
aquí al statu quo, alternativa 1, alternativa 2, en unos bullets con una claridad de cómo se vería el mundo en cada una de las alternativas. Aquí el mapa de actores puede ser más largo, más corto, pero ustedes, digamos, aquí simplemente como para que ustedes vean cada una de las páginas, cómo podrían verse. Acá está el diagnóstico del proceso colaborativo, que me parece central como evidencia para llegar a la estrategia de colaboración. Acá está la estrategia de colaboración como una respuesta a esas 4 preguntas que les planteaba y un cierre de recomendaciones y próximos pasos que debería precisar esto para dónde debe ir, si falta información, qué recomendación específica le da usted a ese tomador de decisión sin ambigüedades. Recuerden que esto es un documento accionable. Aquí ustedes no están tratando de crear suspenso, no están animando a la gente a ver la temporada número 2. Acá ustedes lo que necesitan es que este tomador de decisión tenga unos pasos concretos para actuar. Y eso todo tiene que quedar condensado en el resumen ejecutivo. O sea, todos estos cuadritos, contexto, problema, alternativa, mapa de actores, diagnóstico, estrategia y recomendaciones, debería quedar condensado en este cuadrito. Si ustedes recuerdan, tal vez en alguna de las entregas, y Bardaje es muy específico en eso en el capítulo final, este tipo de memorando debería estar armado para 3 tipos de audiencias. Una audiencia que tiene 3 minutos, una audiencia que tiene 30 minutos y una audiencia que tiene 3 horas. La de 3 minutos con el resumen ejecutivo queda lista. Lee todo y dice, ya sé esto para dónde va. El que tiene 30 minutos se lee este memorando así de corrido, todas las secciones, y mira como los elementos centrales. Y el que tiene las 3 horas, ahí sí se mete en cada una de las secciones, subraya, critica, cuestiona, mira los datos y también puede tomar una decisión. Entonces, de ahí que esta estructura la estemos planteando así. Formato, 4 páginas máximo, espacio sencillo, sin las 4 páginas no tienen en cuenta anexos de gráficas, tablas, y es ideal que esas tablas y digamos gráficas estén al final en el anexo. El anexo puede tener máximo 2 páginas, ahí pueden graficar, ahí pueden pintar el mapa de actores, lo que ustedes necesiten como explicación más detallada. Letra Times New Roman 11, márgenes de 3 centímetros. Por favor que el encabezado tenga el código y el nombre del destinatario y la fecha. No incluyan los nombres de los integrantes, porfa, para poder hacer una calificación anónima de este último memorando. Y tienen que citar siguiendo las normas APA. Tengan en cuenta que las discusiones de clase, lo que dijo Pedro, Luis, lo que dije yo en una clase, eso no hay que citarlo. Se citan simplemente las fuentes formales que hayan utilizado ustedes en la investigación. La presentación, máximo 10 minutos por grupo y deben dejar 5 minutos de preguntas. Luego son 15 minutos por grupo. Por favor, vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Entonces al minuto 10, al 9:59, yo los voy a parar porque necesitamos dejar tiempo para preguntas y discusión y necesitamos poder recorrer todas las presentaciones en esta clase. Tengan en cuenta que sea una presentación visual, gráfica, atractiva. Estas presentaciones, así como las tengo pues llenas de bullets, son solamente para efectos explicativos, pero si ustedes se quieren parar, impactar a una audiencia, usen gráficas, cuenten una historia, traten de fortalecer esa habilidad y pónganle cariño a esto para que de verdad practiquen esa habilidad. Tienen que mantener a la audiencia enganchada, entonces se vale innovar. Son 10 minutos intensos, pero recuerden que ustedes por sorteo pueden quedar al comienzo o al final. Viernes 5 de la tarde, ese grupo tiene que tener mayor creatividad, entonces vayan listos para enganchar a su audiencia y utilizar todas las herramientas a disposición. Sean concretos, vayan al punto en esa presentación, no le den muchas vueltas y todos los integrantes del equipo deben participar. Es muy importante que practiquen la presentación antes, que ustedes se sientan cómodos presentando, que no sea simplemente nos partimos la presentación en y llegan allá y cada quien recita su parte. Vamos a ser también cuidadosos en evaluar esa presentación y como la química, la dinámica del grupo, porque no solamente esto es repartirse el trabajo y ya, tienen que
verse como una forma de presentar, y eso es muy importante también en sus vidas profesionales. Muy importante que ustedes practiquen esas presentaciones, que le den espacio a los otros integrantes del curso, de los equipos de trabajo, que puedan verse articulados cuando, por ejemplo, están presentando los resultados de un proyecto. Eso los clientes o quienes reciben este tipo de análisis lo valoran muchísimo. Por último, disfruten armando la presentación y ensayándola. Este es un momento bacano, entonces reúnanse si lo logran o háganlo virtual, pero de verdad es como ya el paso final, entonces vale la pena que se lo gocen. Pidan que alguien externo les lea ese memorando y les dé recomendaciones. Puede ser alguien que sepa estos temas o alguien que no sepa, lo que ustedes quieran para la retroalimentación, pero vale la pena que alguien externo les lea, que no seamos nosotros. Solamente nosotros no vamos a leer entregas parciales de esto, solamente vamos, para eso es la retroalimentación que les damos con la calificación. Traten de hacer que esto sea útil para futuras ocasiones. Traten de que estos memorandos de verdad les sirvan para su vida futura. Entonces esto no es simplemente un ejercicio pues de pintar unas cositas ahí curiosas que me pidió el profesor, sino que de verdad este tipo de memorandos pueden ser herramientas muy útiles dentro de sus trabajos para poder plantear una idea y movilizar. Entonces traten de verdad de que aquí están casi que armando como una plantilla de cosas que ustedes más adelante van a poder hacer en sus trabajos. Nuevamente recuerden que este es un espacio seguro, que es una comunidad de aprendizaje, entonces aprovechen, aprovechen si tienen, por ejemplo, dudas sobre algo al momento de presentar, si tienen, digamos, si quieren que miremos algo dentro de la presentación, si ustedes no son particularmente hábiles en la presentación en público, o si tienen dudas sobre algo específico, pues pónganlo a disposición del grupo para que de verdad les demos retroalimentación. Y por último, y como siempre, este sí que es el último esfuerzo. Entonces, mucho ánimo, métanle toda, gócense este último entregable, van a ver que va a salir muy bien, van a ver ya en las presentaciones que este trabajo de verdad da frutos. Y nada, nos vamos a encontrar entonces el viernes en la sesión presencial para presentar esto. Les agradezco mucho el tiempo y espero esto haya sido de utilidad para ustedes. Un abrazo.